Qué jugada. Vamos a recibir a una querida amiga, una maestra, periodista, escritora, sobre todo, argentina. María Seoane, te saludo, buenas tardes. Chelo, allá le habla, ¿cómo estás? María Seoane. Hola. Hola María, ¿me escuchás? Buenas tardes. Buenas tardes, te escucho con un retorno bajo. Bueno, ahí te vamos a subir un poquitito. Ahora Subir un poco el retorno. Ahí va, ¿puede ser ahora? Sí, un poco mejor, sí. Buenas tardes María Seoane, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Chelo? Bien, te perdiste toda una presentación extraordinaria que te hice. No la voy a repetir. No la voy a repetir, te vas a quedar con No la repitas, no la repitas. Bueno, acá te saludan también Alberto Ronzoni y Gustavo. ¿Qué tal, María? Figli. Hola Alberto, querido, ¿cómo estás? Dos colegas queridos. Sí, gracias, María. Bueno, te llamamos, ¿sabes por qué? Hace unos días te andábamos buscando y te pensábamos, porque decíamos, se necesita un pensador, un intelectual, que trate de, en palabras claras, bajar a la tierra todo este proceso neoliberal que se repite cíclicamente en la República Argentina, esta vez de manera, yo le digo, extraordinaria, porque arriba por las urnas, y es uno de los proyectos neoliberales más salvajes. ¿Tiene una explicación o estamos condenados? ¿Cómo es? No, sí, siempre. Lo que pasa en las sociedades tiene explicación desde la historia, desde la política, por supuesto, pero bueno, por supuesto este proceso neoliberal es un proceso diferenciado de otros, pero con elementos comunes también. El elemento común más claro de cualquier proyecto neoliberal tiene dos bandas. Una, como objetivo, el saqueo económico, y otro, el mecanismo es la deuda externa. La deuda y el saqueo de las élites. Tiene además otra cosa clara, que es cuál es el bloque dominante que protagoniza el objetivo del saqueo, que consiste en transferir riquezas de los millones de argentinos a los grupos más concentrados, a través de la variable del salario y, por supuesto, de la fuga de dinero endeudando al país. Ese mecanismo se da desde los años 70, cuando se impone el modelo neoliberal de manera cabal en Argentina a través del proyecto del pacto Videla-Martínez de Oz. Ese pacto hace posible el aspecto político, que es el establecimiento de una dictadura sangrienta, criminal, del Estado terrorista, y el proyecto económico, que es la captura del Estado para una redistribución regresiva del ingreso. Por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado en el 76, el porcentaje de participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era de casi el 49.5%. Un año después del golpe, y el nivel de desocupación era 6.5%. Un año después del establecimiento del modelo Martínez de Oz, la participación de los trabajadores en el Producto Interno se había bajado a 32%. Y la desocupación era ya de 2 dígitos. O sea, que en apenas un año y medio, 2 años, habían transferido una parte brutal del ingreso nacional, de la riqueza nacional, a sectores concentrados. ¿Quiénes eran? En ese momento la estructura era los agroexportadores y el capital financiero y las empresas extranjeras que estaban, sobre todo los bancos, ¿no? Que estaban asociados a ese gran polo concentrador de riqueza que es la estructura histórica de Argentina, que son los agroexportadores, que por supuesto realizan su ganancia en el exterior porque venden en dólares y pagan aquí en pesos. Ahora, María, y uso la palabra proceso, este proceso neoliberal macrista, ¿a quién se parece más? ¿A cuál se parece más? ¿Al proceso neoliberal
del menemismo o aquel de Martínez II de la dictadura militar? Bueno, en esencia son lo mismo, en el sentido de que en los tres casos se trató de una brutal transferencia de ingresos a los sectores dominantes, se trató de la destrucción del Estado como organismo de equilibrio y de distribución de la riqueza, de equidad, digamos. Los procesos fueron similares. Hubo variaciones en lo político, esa es la verdad, porque de cualquier manera el saqueo que se implementó, porque en la etapa del menemismo lo que hubo fue una parálisis de la inflación, porque la convertibilidad trajo una ilusión de no inflación, no inflacionaria, ¿no? Al establecer el 1 a 1. Sí. Pero el saqueo continuó, ya que las empresas y los bienes del Estado, el patrimonio social de los argentinos, fue dilapidado y vendido al mejor postor a precio vil. O sea, hubo una destrucción del patrimonio social de los argentinos en el menemismo. Durante el Estado terrorista, una transferencia brutal, quebrando las condiciones, por ejemplo, la pobreza estructural de la Argentina, que era el 7 u 8%, en el 75, la transformaron entre la dictadura y el menemismo, la transformaron en 20 y pico %. O sea, fue una pobreza que no se pudo modificar, dejó como una constancia de lo que significó la apropiación de recursos a manos de sectores concentrados. La diferencia en el sentido, en este proceso, es más parecido el proceso del macrismo, el neoliberalismo brutal del macrismo se parece a los dos. ¿En qué sentido? En el sentido de la transferencia de ingresos, a favorecer a los sectores concentrados, pero la velocidad del saqueo en este momento es la mayor de nuestra historia. Y la velocidad del saqueo y el nivel de saqueo, por ejemplo, terminamos el Producto Bruto Interno en la época en 2015, en el gobierno kirchnerista, con un valor de 681.000 millones de dólares. Ahora nuestro Producto Bruto Interno es de 400 y pico de mil millones de dólares. Porque hay 200.000 millones de dólares que se tragaron, que se liquidaron, que se vaciaron de la riqueza de los argentinos. Y encima hay una deuda de casi el 70% del Producto Bruto Interno a precios de 2015, a valores de 2015, quiere decir que se fugaron ese dinero y debemos ese dinero. ¿Y dónde está ese dinero? Ese dinero prácticamente en los últimos 2 años se fugaron un Producto Bruto Interno completo. Quiere decir que el nivel y velocidad del saqueo es brutal. Uno dice, esto por supuesto tiene que ver con la política, claro, porque ¿qué es lo que está reflejando? En un momento tuvieron que usar los tanques militares, en otro momento las crisis recurrentes y la hiperinflación logró un modelo económico que fue el del menemato, etcétera. Pero ¿qué razón había para que en el año 2015 la Argentina volviera a entrar? Bueno, porque en esta etapa del capitalismo, a partir del año 2008, con la gran crisis capitalista por las Lehman Brothers, se vive un proceso similar con Estados Unidos y en el mundo del capital financiero, muy similar a la crisis de los petrodólares del 70. Sí. Y eso dio como origen una necesidad, sobre todo del imperio de Estados Unidos, de volver a reconquistar una posición central, ser proteccionistas hacia adentro y expansionistas hacia afuera, frente a China y a Rusia, y de volver a reconquistar el territorio latinoamericano. Esa reconquista, a través del endeudamiento externo brutal que protagoniza la élite dirigente encabezada por el macrismo y por los sectores agroexportadores y las grandes capitales financieros internacionales, esto
que está ocurriendo ahora no se da a través de un golpe de Estado, sino que se da a través de un proceso de cooptación de sectores importantes de la población, con un manejo tremendo de lo que se llama el periodismo de guerra, que es de alguna manera la continuación de la dictadura, porque considera la cabeza de los ciudadanos como objetivos militares, a manipular para que esos ciudadanos no tengan información veraz y puedan decidir no en base a la libertad de esas informaciones veraces, sino en base a prejuicios o a creencias que les son inyectadas como un veneno realmente en la cabeza para votar en contra de sí mismos. Es decir, no hay una, es decir, y me parece que, y además, porque en estos momentos se utiliza como arma no los cuarteles ni los tiros, sino como dropí, o sea, sino toda la estructura judicial que se llama lawfare, que es todo el aparato judicial como persiguiendo opositores o persiguiendo, por ejemplo, en este caso es muy raro el llamado a indagatoria de Roca y de Mindlin, sí, por parte del juez Bonadío. ¿Por qué? Porque lo que se sabe en este momento, como pasó con Odebrecht, que era brasileña y no norteamericana, hay una disputa muy fuerte de Estados Unidos por la necesidad de reconquistar territorio en América Latina. Y bueno, se habla de su gran empresa constructora, que fue la que reconstruyó Irak después de la guerra, que está poniendo los ojos en América Latina. Ahora bien, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál fue la garantía, por ejemplo, de Martínez de Oz para endeudar? Bueno, endeudó 125 veces YPF, por ejemplo. En los años no la privatizaron, pero la endeudaron 125 veces. Cuando llegó Menem y tomó deuda, remató las empresas del Estado, las privatizó, se las regaló al capital financiero internacional en su proceso de concentración. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a dar de garantía? No las 11 toneladas de oro que el gobierno de Cristina había comprado, estaba en el Banco Central y Sturzenegger se lo llevó al Banco de Londres y nunca más vamos a poder verlo, o no. No sé, ¿vamos a poder ver esas 11 toneladas de oro de nuestras reservas? No, ahora el objetivo son las reservas naturales. Vaca muerta, los espejos de agua, el litio. O sea, el objetivo del gobierno de Macri es transformar la Argentina no en una nación, no en un estado independiente, sino en un territorio para ser saqueado. En eso estamos. Y la construcción política es la construcción de la mentira sistemática, ¿no? Y de la manipulación de la cabeza de la gente. Para lo que cuenta es con un poderoso aparato comunicacional que trabaja sobre eso. Ahora, frente a este esquema que justamente vos contás, ¿qué esperan los ciudadanos para el año 2019? Donde, bueno, esta democracia, llamémosla en lo formal, porque sabemos el trabajo de los grandes medios de comunicación sobre la mente de las personas, que vos también indicabas, digo, ¿qué debe hacer una oposición? Debe juntarse, según tu punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que la legalidad no se les puede regalar, ¿no? Exacto. O sea, la lucha por la democracia y por la república y por las leyes que hicieron por la Constitución no se puede regalar. Pero ¿cómo hacer para convencer a los que se pegaron un tiro en el pie? Bueno, pero que son cada vez menos. Y la verdad que en Argentina siempre hubo un 20% de gente que no quiso ni ver, ni como los tres monos, ni oír, ni ver, ni escuchar, ni hablar. O sea, entonces, algunos deben decir, pero son balas de fogueo, no pasa nada. Me parece que lo que hay que hacer es un gran frente de salvación nacional que involucre a todos los sectores que están interesados en reconstruir la Argentina. Y eso va a ser un trabajo muy grande, porque la duda es si estos señores van a querer dejar el poder. Claro. Y la verdad que es claro, hay que ver si saben perder, hay que arrancar por ahí. Bueno, perder. Sí, es un modo de decir ingenuo, sí, lo lamento. La verdad que no sé, creo que lo que hay que hacer es pelear por la defensa de la Constitución y de la democracia con instrumentos. Ya el tema que ya nos pasa no es económico. Ya no es un problema económico, es un problema esencialmente político. Y tan no es económico
que la presidencia del Fondo Monetario Internacional a cargo de la Argentina, donde se dibuja la Casa de Gobierno como